La bala que atravesó la sien derecha de Luis Donaldo Colosio Murrieta aquel 23 de marzo de 1994 no solo terminó con la vida del candidato presidencial más prometedor del Partido Revolucionario Institucional. Esa bala abrió una herida en la historia de México que sangra hasta hoy, 30 años después, negándose a cicatrizar bajo el peso de expedientes contradictorios, testimonios que desaparecen y una verdad oficial que nadie termina de creer. 12 segundos. Ese fue el tiempo exacto que cambió el destino de una nación. 12 segundos en una colonia de Tijuana llamada Lomas Taurinas, entre rostros anónimos que se agolpaban para tocar al hombre que prometía llevar a México hacia una nueva era. 12 segundos para que las cámaras captaran el momento exacto en que la esperanza se convertía en tragedia y la democracia mexicana recibía una lección brutal sobre los límites del cambio. Pero lo que sucedió en aquellos 12 segundos no es lo que más inquieta. Es todo lo que pasó antes y después, los documentos sellados que permanecen en archivos clasificados, los 23 testigos muertos en circunstancias extrañas durante los años siguientes, las contradicciones técnicas en los informes balísticos que hacen imposible que un solo tirador causara las heridas registradas, las grabaciones de vídeo que muestran algo perturbador, un círculo de seguridad que se abre justo en el momento preciso, como si alguien hubiera dado una orden silenciosa para que el asesino tuviera su oportunidad. México estaba al borde de algo grande. Colosio había pronunciado apenas 6 días antes un discurso que hizo temblar los cimientos del sistema. Había hablado de poderes fácticos, de desigualdad, de cambio verdadero. Palabras que resonaron como sentencia en los salones donde se toman las decisiones reales del país. ¿Fue eso suficiente para firmarse su propia sentencia de muerte? La respuesta oficial señala a un asesino solitario de nombre Mario Aburto, un hombre común con una pistola de calibre 38. Pero la verdad prohibida susurra otra historia, una mucho más oscura y que involucra a quienes nunca pensaríamos señalar. La colonia Lomas Taurinas de Tijuana despertó aquella mañana bajo un cielo gris que parecía presagiar algo más que lluvia. Era un miércoles ordinario en apariencia, pero en las calles polvorientas del barrio popular ya se respiraba una electricidad extraña. Desde temprano, camionetas sin placas recorrían las esquinas, hombres con radios portátiles inspeccionaban cada rincón, y en las azoteas de edificios cercanos, observadores anónimos ajustaban equipos que nadie logró identificar después. Los vecinos lo recordarían durante años. Había demasiados desconocidos merodeando, demasiadas miradas vigilantes para un simple mitin político. El operativo de seguridad oficial parecía diseñado para fallar. Mientras el Estado Mayor Presidencial había desplegado 150 elementos para proteger a Carlos Salinas de Gortari durante sus giras, a Colosio le asignaron apenas 37 agentes aquel día. La cifra no era casual. Documentos internos del Estado Mayor que filtraron años después revelaban una instrucción específica. Reducir perímetro de protección. Permitir contacto directo con la población. Alguien quería que el candidato estuviera expuesto, vulnerable, al alcance de cualquiera que decidiera acercarse demasiado. Vicente Fox Quesada, entonces gobernador de Guanajuato y más tarde presidente de México, confesaría en una entrevista de 2002 algo perturbador. Días antes del magnicidio, recibió información de inteligencia sobre un posible atentado contra Colosio en Tijuana. La advertencia llegó a través de canales extraoficiales, de esos que existen en la penumbra del poder mexicano. Fox aseguró que intentó comunicarse con el equipo de campaña del candidato, pero sus llamadas nunca fueron devueltas. O quizás nunca llegaron a su destino. La pregunta que Fox lanzó en aquella entrevista todavía resuena. ¿Por qué nadie más recibió esas advertencias? ¿O por qué nadie actuó si las recibieron? La agenda de Colosio aquel día había cambiado 3 veces en menos de 24 horas. Originalmente, el candidato visitaría únicamente el Centro de Readaptación Social de la ciudad, un evento controlado con seguridad garantizada. Pero en la madrugada del 22 de marzo, alguien insertó en el itinerario la visita a Lomas Taurinas. El cambio fue comunicado tarde, muy tarde para que los servicios de inteligencia realizaran el barrido de seguridad habitual. Ernesto Zedillo Ponce de León, coordinador de la campaña y futuro presidente, firmó la autorización de ese cambio. Nunca explicaría satisfactoriamente por qué. En el archivo histórico de la Procuraduría General de la República, legajo número 4328, existe un memorándum fechado el 20 de marzo de 1994. El documento, clasificado como reservado durante más de una década, contiene un análisis de riesgo elaborado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
La conclusión es escalofriante. Se recomienda evitar eventos masivos en Baja California. Existen indicios de presencia de células paramilitares y grupos de interés contrarios al candidato. El memorándum incluye una lista de 5 zonas de alto riesgo en Tijuana. Lomas Taurinas encabezaba esa lista. Pero la caravana de Colosio se dirigió exactamente hacia allí aquella tarde. El candidato viajaba en un vehículo blindado marca Suburban, aunque curiosamente ese día, el blindaje de las puertas traseras había sido removido para mantenimiento. El detalle consta en el parte mecánico del Estado Mayor. Nadie pudo explicar después por qué se realizó ese mantenimiento justo antes de un evento de alto riesgo, ni quién autorizó que el vehículo saliera en esas condiciones. A las 4 de la tarde con 32 minutos, la camioneta se detuvo frente a una explanada donde ya se agolpaban más de 3.000 personas. El calor era sofocante, la multitud compacta, el polvo levantado por los pies creaba una neblina parduzca. Los agentes del Estado Mayor formaron un perímetro débil, casi simbólico. Transeúnte Otero, uno de los escoltas principales, declaró años después que recibió una orden incomprensible: mantenerse a 3 metros de distancia del candidato, cuando el protocolo establecía que en situaciones de multitud el contacto debía ser inmediato. Esa orden llegó por radio desde el puesto de mando central, pero la voz que la emitió nunca fue identificada. Las grabaciones de las comunicaciones de ese día desaparecieron de los archivos oficiales. Colosio descendió del vehículo sonriente, confiado, ajeno a que caminaba hacia su destino final. Se adentró en la multitud, estrechando manos, abrazando niños, prometiendo un México diferente. Sus últimas palabras completas, captadas por los micrófonos de los reporteros que lo seguían, fueron: «Aquí está su presidente. Aquí está quien no les va a fallar». La ironía de esa frase se volvería insoportable horas después. Entre la multitud, al menos 7 personas captaron la atención de los agentes de seguridad por su comportamiento extraño. Se movían de manera coordinada, abriendo paso, creando un corredor invisible hacia el candidato. Uno de ellos, identificado más tarde como Mario Alberto Martínez Gutiérrez, fue detenido brevemente cuando intentaba acercarse por tercera vez a Colosio. Pero una contraorden desde el puesto de mando obligó a liberarlo. La contraorden fue dada por alguien con autoridad suficiente para anular las decisiones de los jefes de seguridad en terreno. Ese alguien nunca dio la cara en las investigaciones posteriores. Las cámaras de televisión enfocaban a Colosio mientras avanzaba. Una de esas cámaras, operada por un camarógrafo de Televisa llamado Gerardo Castillo Sánchez, capturó algo extraordinario en su grabación. Durante exactamente 4 segundos, 3 hombres con chaquetas de cuero negro formaron un triángulo perfecto alrededor del candidato. Castillo aseguró que esos hombres no pertenecían al Estado Mayor porque conocía a todos los agentes. La grabación completa de Castillo fue requisada por la Procuraduría y jamás fue integrada al expediente oficial. El camarógrafo moriría 5 años después en un accidente automovilístico cuyas circunstancias nunca fueron aclaradas completamente. La verdad oficial afirmaba que Mario Aburto Martínez actuó solo. Un joven trastornado, sin conexiones, sin motivos políticos claros. Pero en los archivos de la Procuraduría General de la República, sepultados bajo capas de clasificación, existía un expediente que nadie mencionaba en público. El expediente número 843/94, sellado apenas 3 días después del crimen. Dentro de esas carpetas amarillentas reposaban testimonios que jamás llegaron a los medios, fotografías que desaparecieron de las carpetas judiciales principales y nombres que fueron borrados sistemáticamente de todas las declaraciones oficiales. Entre esos nombres, uno resonaba con particular insistencia en los pasillos oscuros de la investigación paralela: Otón Cortés Vázquez. Testigo presencial, fotógrafo aficionado que aquella tarde de marzo captó con su cámara analógica lo que nadie más quiso ver. Cortés había llegado temprano al mitin, posicionándose estratégicamente cerca del templete donde Colosio pronunciaría sus palabras. Sus fotografías mostraban detalles perturbadores. En una secuencia de 5 imágenes tomadas entre las 17 horas con 15 minutos y las 17 horas con 18 minutos, aparecían 3 hombres formando un triángulo perfecto alrededor del candidato. Ninguno de ellos figuraba en la nómina oficial de seguridad, ninguno fue interrogado jamás. Cortés entregó los negativos al Ministerio Público el 24 de marzo, un día después del asesinato.
Le prometieron que su testimonio sería fundamental para esclarecer los hechos. Le pidieron que regresara la semana siguiente. Nunca lo hizo. El 30 de marzo, 6 días después del magnicidio, Otón Cortés Vázquez fue encontrado muerto en su departamento de la Colonia Condesa en Ciudad de México. Supuesta sobredosis de barbitúricos. El informe forense, firmado por el doctor Héctor Ramírez Sánchez, especificaba: suicidio por ingesta voluntaria de sustancias controladas. Ningún familiar creyó esa versión. Cortés no consumía drogas, no presentaba signos de depresión, había hablado con su madre esa misma mañana, planeando una visita para Semana Santa. Los negativos desaparecieron del expediente. Las copias que Cortés había entregado fueron declaradas extraviadas por error administrativo. Solo quedaron 3 fotografías borrosas en poder de su hermana, quien las guardó durante años envueltas en plástico dentro de una caja de galletas, aterrorizada de mostrarlas a alguien. Pero Otón no fue el único testigo que pagó con su vida la mala fortuna de estar demasiado cerca de la verdad. Diana Laura Riojas, una maestra de primaria de 29 años que asistió al mitin acompañada de sus alumnos, había declarado ante 2 reporteros de un periódico local que vio al menos 2 disparos, no uno. Que escuchó los estampidos venir de direcciones diferentes. Que el caos fue instantáneo, pero organizado, como si alguien hubiera activado un protocolo ensayado. Sus palabras nunca se publicaron. El editor del periódico recibió una llamada telefónica aquella misma noche. Una voz sin identificar le advirtió que publicar ese testimonio comprometería la estabilidad nacional en momentos críticos. Diana Laura murió 3 meses después en un accidente automovilístico en la carretera Tijuana-Ensenada. Su vehículo se salió inexplicablemente del camino en una recta perfectamente visible, en condiciones climáticas óptimas, sin presencia de alcohol ni drogas en su organismo. Informe. Estrictamente confidencial. Procuraduría General de la República. Departamento de Análisis Balístico. Fecha. 29 de marzo de 1994. El análisis preliminar de la trayectoria del proyectil que impactó la región cefálica del occiso presenta inconsistencias con la posición declarada del presunto agresor. Se requiere estudio complementario de segundo disparo. Firma ilegible. Nota manuscrita en el margen. Este documento no debe circular. Destruir después de lectura. Orden superior. Ese informe jamás llegó a los expedientes públicos. Fue filtrado años más tarde por un funcionario anónimo que lo dejó en el escritorio de un periodista de investigación, junto con una nota escrita a máquina. Si publicas esto, cuida a tu familia. El periodista guardó el documento durante 8 años antes de atreverse a mencionarlo en una conferencia universitaria. Para entonces, muchos de los nombres mencionados en el expediente original habían fallecido en circunstancias que oscilaban entre lo sospechoso y lo francamente imposible. Vicente Mayoral Pardo, coordinador de seguridad del equipo de campaña, quien había insistido en modificar la ruta original del mitin contra las recomendaciones del Estado Mayor Presidencial, renunció a su cargo 48 horas después del asesinato. Se refugió en una finca en Cuernavaca, rechazó todas las entrevistas, evitó cualquier contacto con la prensa. En el año 2001, 7 años después del magnicidio, Mayoral salió de su retiro para conceder una entrevista a un programa de radio de baja audiencia. Habló con voz temblorosa, eligiendo cada palabra con cuidado extremo. Mencionó presiones, órdenes que no podía desobedecer, reuniones nocturnas donde se discutían, escenarios alternativos. La entrevista fue interrumpida abruptamente. Mayoral colgó el teléfono y nunca volvió a hablar del tema. 3 meses después sufrió un infarto fulminante mientras dormía. Tenía 52 años, ningún historial cardíaco previo. Las coincidencias se acumulaban como capas de niebla sobre un pantano. Cada testigo incómodo, cada funcionario con dudas, cada periodista demasiado curioso, encontraba su final en accidentes extrañamente oportunos, enfermedades repentinas, suicidios inexplicables. Los archivos oficiales se adelgazaban con cada año que pasaba. Los documentos clave desaparecían en mudanzas administrativas, incendios fortuitos en bodegas gubernamentales, inundaciones en sótanos donde se guardaban expedientes sensibles. Pero algunos papeles sobrevivieron, escondidos en lugares imposibles, protegidos por manos anónimas que comprendían la importancia de preservar aunque fuera fragmentos de la verdad prohibida. La madrugada del 25 de marzo de 1994,
Apenas horas después de que el cuerpo de Luis Donaldo Colosio fuera trasladado al servicio médico forense, comenzó una operación que no aparece en ningún registro oficial. 3 camionetas sin placas llegaron a las instalaciones de la Procuraduría en Tijuana. Los hombres que descendieron no llevaban identificación visible, pero su autoridad era incuestionable. En menos de 2 horas, desaparecieron cajas completas de evidencia. Testigos que trabajaban el turno nocturno recuerdan el silencio sepulcral, las órdenes cortantes, la eficiencia militar con la que se movían aquellos individuos. Uno de los custodios, cuyo nombre permanecerá protegido por razones que pronto comprenderemos, anotó en su bitácora personal que contó 17 cajas de cartón reforzado. Jamás volvió a verlas. Lo que contenían esas cajas nunca se supo oficialmente, pero un fiscal auxiliar, el licenciado Ernesto Villarreal Ochoa, había tenido acceso parcial a ese material durante las primeras horas caóticas de la investigación. Villarreal era un hombre meticuloso, obsesivo incluso. Había fotografiado con su cámara personal algunos documentos antes de que le ordenaran retirarse del caso. Esas fotografías, tomadas con una Nikon de 35 milímetros, revelaban algo que contradecía toda la narrativa oficial. Entre las pertenencias de Mario Aburto que fueron catalogadas aquella noche, había un pasaporte con sellos de entrada a Guatemala y El Salvador. Las fechas eran recientes, enero y febrero de ese mismo año. Un hombre supuestamente desempleado, sin recursos, había viajado 2 veces a países centroamericanos en plena efervescencia política. Los sellos mostraban entradas por cruces fronterizos terrestres, no por aeropuertos comerciales. Villarreal guardó esas fotografías en una caja de seguridad bancaria. Durante semanas intentó que sus superiores prestaran atención a esta anomalía. La respuesta fue siempre la misma: concentrarse en la investigación oficial, no generar teorías alternativas, no contaminar el proceso. El 23 de mayo de ese año, Ernesto Villarreal Ochoa murió en un accidente automovilístico en la carretera Tijuana-Ensenada. Su vehículo, un Chevrolet Cavalier azul, se salió del camino en una curva que había recorrido cientos de veces. El peritaje concluyó que perdió el control por exceso de velocidad. Su viuda insistió durante años en que su esposo era un conductor extremadamente cauteloso, casi paranoico al volante. Las fotografías que había guardado desaparecieron. El banco reportó que la caja de seguridad había sido abierta 3 días después del funeral, presentando una orden judicial que la familia jamás solicitó ni autorizó. Pero Villarreal no había sido el único en notar las inconsistencias. En la Ciudad de México, un agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, conocido únicamente por su clave operativa, Jaguar 7, había elaborado un informe paralelo. Este documento, fechado el 28 de marzo, apenas 4 días después del magnicidio, planteaba una hipótesis que habría dinamitado la investigación oficial. Jaguar 7 había identificado a un segundo hombre en las imágenes de video, alguien que aparecía sistemáticamente cerca de Aburto en los minutos previos al disparo. No era un guardaespaldas de Colosio, no era un reportero, no era ninguno de los simpatizantes identificados. Era un hombre de complexión robusta, con bigote espeso y lentes oscuros, que vestía una chamarra de mezclilla desteñida. En cada fotograma donde aparecía Aburto acercándose al candidato, este hombre permanecía a una distancia de entre 3 y 5 metros, siempre con línea visual directa. El informe de Jaguar 7 incluía un detalle escalofriante. Ese mismo individuo había sido fotografiado por el servicio de inteligencia 3 semanas antes, en un mitin de Colosio en Monterrey. Y nuevamente 2 semanas atrás, en Guadalajara. Seguía al candidato. Lo estudiaba. El agente solicitó autorización para rastrear la identidad del sujeto mediante bases de datos internacionales, especialmente registros militares y de grupos paramilitares centroamericanos. La respuesta llegó en menos de 24 horas. Caso cerrado. Suspensión de todas las líneas de investigación no autorizadas. Reasignación inmediata. Jaguar 7 fue transferido a labores administrativas en Chiapas, donde el conflicto zapatista consumía toda atención. Su expediente personal muestra que solicitó retiro anticipado 6 meses después. Actualmente vive en una ciudad fronteriza del norte, bajo un nombre que no es el suyo. La pregunta que nadie se atrevía a formular públicamente comenzó a circular en voz baja entre periodistas y analistas. ¿Quién tenía el poder para cerrar simultáneamente múltiples líneas de investigación, hacer desaparecer evidencia física, silenciar a funcionarios de diferentes instituciones y construir una narrativa oficial tan rápidamente? La respuesta no estaba en México.
Estaba en un anexo confidencial de la embajada estadounidense en la Avenida Reforma, donde funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia mantenían oficinas discretas desde hacía décadas. Un cable diplomático desclasificado 30 años después revelaría fragmentos inquietantes. El documento, fechado el 24 de marzo a las 23:30, reportaba a Washington que el incidente en Tijuana había sido controlado exitosamente y que no representaba riesgo para los intereses estratégicos bilaterales. Usaba el término controlado, no ocurrido, como si hubieran esperado el evento, como si formara parte de un escenario previamente contemplado. El cable mencionaba coordinación con elementos locales de confianza y aseguramiento de narrativa consistente. Estaba firmado con un criptónimo que correspondía al jefe de estación en México, cuyo nombre real permanece clasificado hasta hoy. Mientras tanto, en Lomas Taurinas, el barrio pobre de Tijuana donde supuestamente vivía Mario Aburto, los vecinos comenzaron a notar algo extraño. Hombres con trajes oscuros visitaron cada casa, cada comercio, cada esquina donde alguien pudiera haber conocido al presunto asesino. Ofrecían dinero por información, pero también algo más sutil, consejos sobre qué recordar y qué olvidar. Una comerciante del mercado local, doña Socorro Méndez, quien había vendido verduras en el mismo puesto durante 15 años, comentó a su familia que esos hombres no eran policías normales. Hablaban diferente, se movían diferente, preguntaban diferente. 3 semanas después, doña Socorro cerró su puesto y se mudó con familiares a Sinaloa. Nunca regresó a Tijuana. La maquinaria de control de información operaba con precisión quirúrgica, borrando cualquier rastro que pudiera conducir hacia verdades inconvenientes. El doctor Humberto Benítez Treviño jamás imaginó que aceptar la llamada de emergencia aquella noche lo marcaría para siempre. Como director del Hospital General de Tijuana, había atendido cientos de casos críticos, pero cuando la ambulancia llegó transportando el cuerpo sin vida del candidato presidencial, supo que estaba ante algo que trascendía su experiencia médica. Lo que vio en la sala de urgencias contradecía todo lo que después aparecería en los informes oficiales. Durante 23 minutos exactos, Benítez Treviño examinó el cuerpo. Contó las heridas, fotografió mentalmente cada detalle, tomó notas que jamás entregaría a las autoridades. En su declaración oficial ante la Procuraduría, el médico confirmó la versión que todos conocen: 2 impactos de bala, uno en el cráneo, otro en el abdomen. Sin embargo, en una conversación privada con su hermano menor, registrada en una cinta que llegaría años después a manos de un periodista independiente, el doctor describió algo completamente distinto. Habló de 3 orificios de entrada, 3 trayectorias incompatibles con un solo tirador, 3 ángulos que desafiaban la física elemental. Esa cinta nunca se transmitió. El periodista que la obtuvo, Raúl Montemayor, desapareció el 12 de junio de 1994 mientras conducía por la carretera federal que conecta Tijuana con Ensenada. Su automóvil fue encontrado 3 días después en un barranco, calcinado hasta el punto de resultar irreconocible. Las autoridades dictaminaron accidente. La cinta jamás apareció entre sus pertenencias recuperadas. Pero el testimonio del doctor Benítez no fue el único que se evaporó en las semanas posteriores al magnicidio. En la colonia Lomas Taurinas, donde Mario Aburto Martínez había vivido durante los 2 meses previos al atentado, los vecinos recordaban detalles perturbadores. Una mujer de 57 años, empleada doméstica que prefirió mantener el anonimato, declaró ante un investigador privado haber visto a Aburto reunirse regularmente con 2 hombres en un Chrysler negro de vidrios polarizados. Las reuniones ocurrían siempre después de las 11 de la noche. Duraban entre 45 minutos y 1 hora. Los hombres nunca descendían del vehículo. Aburto subía al asiento trasero, conversaban y luego regresaba a su modesta habitación caminando despacio, como quien acaba de recibir instrucciones que debe memorizar. La mujer proporcionó fechas exactas: el 3 de marzo, el 9 de marzo, el 16 de marzo y el 22 de marzo. 4 encuentros documentados. Cuando la Procuraduría General de la República envió agentes a interrogarla, la encontraron muerta. El dictamen foricial estableció infarto agudo al miocardio. Tenía 57 años, ningún antecedente cardiológico y había pasado un examen médico completo apenas 6 semanas antes para renovar su permiso laboral. El certificado la declaraba en perfecto estado de salud. Mientras tanto, en la Ciudad de México, un funcionario de segundo nivel en la Secretaría de Gobernación comenzó a hacer preguntas incómodas.
Fernando Rodríguez Ávila había trabajado durante 14 años en el área de inteligencia política. Conocía los protocolos de seguridad presidencial. Sabía que ningún candidato del partido oficial podía moverse sin un operativo de por lo menos 30 elementos especializados. La versión oficial sostenía que Colosio había insistido en reducir su seguridad para estar más cerca del pueblo, para tocar a la gente sin barreras. Rodríguez no lo creía. Había revisado personalmente los esquemas de protección aprobados para la gira de Baja California. El documento original, sellado y firmado el 18 de marzo, especificaba 42 agentes, 3 vehículos blindados y un perímetro de seguridad de 50 metros en cualquier evento público. El 23 de marzo, cuando Colosio descendió a las Lomas Taurinas, lo acompañaban exactamente 7 elementos de seguridad. El perímetro no existía. La multitud lo envolvió como una ola humana. Rodríguez solicitó ver el documento modificado que autorizaba esa reducción drástica. Le informaron que no existía modificación alguna. Le mostraron un papel diferente, con fecha del 15 de marzo, que desde el principio contemplaba un esquema ligero de protección. Rodríguez sabía que estaba ante una falsificación. Él mismo había archivado el documento original una semana antes del crimen. El 28 de abril de 1994, Fernando Rodríguez Ávila fue encontrado en su departamento de la Colonia del Valle. La escena sugería suicidio. Una nota manuscrita pedía perdón a su familia por problemas financieros insoportables. Sin embargo, su cuenta bancaria mostraba un saldo saludable. No tenía deudas. Acababa de pagar por adelantado las colegiaturas de sus 2 hijos para el siguiente ciclo escolar. La pericia caligráfica nunca se realizó. El caso se cerró en 72 horas. Después aparecieron los testigos de Lomas Taurinas que no concordaban con la narrativa oficial. 17 personas aseguraron haber visto a más de un tirador. 5 de ellas identificaron a un segundo hombre disparando desde un ángulo diferente. 3 juraron haber escuchado detonaciones provenientes de direcciones opuestas. Sus testimonios fueron grabados en video por equipos de prensa internacional que cubrían el evento. Esas grabaciones desaparecieron de los archivos de las televisoras en un proceso que jamás fue explicado satisfactoriamente. Las copias solicitadas por abogados defensores fueron declaradas inexistentes o técnicamente irrecuperables. Un camarógrafo de la cadena Televisa, Ernesto Laguarda, afirmó haber filmado la secuencia completa del atentado desde un ángulo privilegiado. Su material mostraba con claridad meridiana el momento exacto de los disparos. También mostraba algo más. Un hombre de complexión robusta, vestido con chamarra café, extendiendo el brazo en dirección a Colosio milésimas de segundo antes que Aburto. Laguarda entregó su cinta original a sus superiores. Nunca la recuperó. La versión que se transmitió aquella noche había sido editada. Los fotogramas cruciales habían sido extraídos quirúrgicamente. Mientras los testigos morían o desaparecían, mientras las evidencias se evaporaban y los documentos se falsificaban, un hombre observaba desde las sombras con creciente desesperación. Su nombre permanece protegido hasta hoy, pero su testimonio llegaría eventualmente a manos de investigadores independientes a través de canales tan oscuros como peligrosos. Ese hombre formaba parte del círculo más íntimo del poder. Conocía los nombres, sabía quiénes habían ordenado el golpe y por qué motivos. Su información apuntaba hacia las más altas esferas del gobierno, hacia figuras intocables que manejaban los hilos del país desde oficinas forradas de madera fina y silencio. La madrugada del 24 de marzo encontró a la comandante Diana Palomar en una situación que jamás había enfrentado en sus 16 años de servicio en la Policía Judicial Federal. Frente a ella, sobre la mesa metálica de la sala de interrogatorios en las instalaciones de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México, yacían 37 fotografías que no coincidían con ninguna versión oficial. Las imágenes capturaban ángulos imposibles del momento exacto del disparo, tomadas por cámaras que supuestamente no existían en Lomas Taurinas aquel día fatídico. Cada fotografía llevaba un sello en tinta roja con las palabras «Clasificado, Seguridad Nacional». Pero lo que perturbaba profundamente a la comandante no era la clasificación de los documentos, sino el hecho de que alguien las había dejado anónimamente en su escritorio durante la noche, junto con una nota mecanografiada que decía simplemente «Cuenta las armas, cuenta los tiradores». Las fotografías revelaban algo que contradecía el relato construido cuidadosamente durante las horas posteriores al magnicidio. En al menos 5 de las imágenes, tomadas desde diferentes ángulos por lo que parecían ser cámaras de vigilancia profesionales, se podían distinguir no uno, sino 3 individuos en posiciones de tiro
en el preciso instante en que Colosio caía. El expediente oficial registraba a un solo tirador. Las fotografías sugerían una operación coordinada. Diana Palomar había sido asignada al caso 3 días después del asesinato, como parte de un equipo especial que reportaba directamente al procurador. Su instrucción era clara: verificar la cadena de custodia de las evidencias y asegurar que no existieran inconsistencias en el expediente antes de que fuera presentado ante la opinión pública. Lo que descubrió durante las primeras 48 horas de su investigación la había llevado a considerar seriamente la renuncia. Las evidencias no solo tenían inconsistencias, parecían haber sido deliberadamente alteradas. El casquillo recuperado en la escena del crimen no coincidía con el tipo de munición que supuestamente había utilizado el detenido. Los registros balísticos mostraban disparidades que cualquier perito forense de primer año podría identificar. Más inquietante aún, la trayectoria de la bala, según el informe médico forense oficial, describía un ángulo de entrada físicamente imposible si el disparo había sido efectuado desde la posición donde, según testigos, se encontraba el supuesto asesino solitario. Durante sus entrevistas con los agentes de seguridad que formaban parte del equipo de protección de Colosio, Palomar notó un patrón perturbador. 7 de los 12 guardaespaldas que debían haber estado en posición inmediata alrededor del candidato habían sido reasignados a otras áreas del perímetro menos de 20 minutos antes del ataque. La orden había llegado a través de radio, emitida supuestamente por el coordinador de seguridad. Cuando Palomar intentó localizar al coordinador para verificar esta información, le informaron que había renunciado a su puesto 72 horas después del magnicidio y había abandonado el país con destino a España. Los intentos de contactarlo a través de canales oficiales se encontraron con un silencio absoluto. Su número de pasaporte conducía a un registro que, extrañamente, había sido borrado del sistema migratorio. En sus notas personales, que guardaba en una caja fuerte en su departamento y jamás en las instalaciones oficiales, Diana Palomar había comenzado a documentar lo que llamaba las ausencias estratégicas. Además del coordinador de seguridad desaparecido, otros 6 individuos clave habían dejado sus puestos o el país en las semanas inmediatamente posteriores al asesinato. Un camarógrafo de Televisa, que había filmado la secuencia completa del ataque desde un ángulo privilegiado, renunció abruptamente y se mudó a Argentina. 2 agentes de la policía judicial, que habían llegado primeros a la escena, solicitaron traslados a estados remotos. Un médico del Hospital General de Tijuana, que había participado en la atención inicial de Colosio, pidió licencia indefinida y desapareció. Cada ausencia, por sí misma, podía explicarse como coincidencia o como reacción natural ante el trauma de haber estado cerca de un evento tan impactante. Pero el patrón colectivo sugería algo más calculado, más deliberado. El 5º día de su investigación, Diana Palomar recibió una llamada en su línea personal a las 2 de la madrugada. La voz del otro lado era masculina, calmada, casi cortés. No hubo amenazas directas, no hubo gritos ni intimidación burda. Solo una pregunta formulada con precisión quirúrgica: ¿tenía ella hijos pequeños? La comandante respondió que sí, que tenía una niña de 8 años. La voz continuó, mencionando el nombre de la escuela donde estudiaba su hija, el horario exacto de entrada y salida, el color de la mochila que había llevado ese día. Luego, la línea se cortó. Diana Palomar no durmió el resto de esa noche. Al amanecer, solicitó protección oficial para su familia. Le dijeron que necesitaba presentar evidencia de amenaza concreta. Las llamadas anónimas no calificaban. Esa misma tarde, transfirió a su hija con sus padres en Guadalajara y les pidió que cambiaran a la niña de escuela inmediatamente. Las 37 fotografías sobre su escritorio representaban una escalada. Alguien, desde dentro del sistema, estaba filtrando información que contradecía la narrativa oficial. ¿Pero por qué a ella? ¿Por qué no a un periodista, a un activista, a alguien con capacidad de hacer pública la información? La respuesta llegó en la segunda nota, encontrada dentro del sobre que contenía las fotografías. Usted tiene acceso, usted tiene credibilidad, usted puede solicitar las autopsias reales. Pregunte por el protocolo 28. Pregunte qué pasó con las muestras de parafina. El protocolo 28 no existía en ningún manual oficial de procedimientos forenses que Diana conociera. Las pruebas de parafina, diseñadas para detectar residuos de pólvora en las manos de un sospechoso, eran procedimiento estándar en cualquier investigación de homicidio con arma de fuego.
Según el expediente oficial, las pruebas habían sido realizadas al detenido y habían dado positivo, confirmando que había disparado un arma recientemente. Pero cuando Diana solicitó acceso a las muestras físicas y a los registros de laboratorio originales, le informaron que ese material había sido destruido accidentalmente durante un incendio menor en las instalaciones de almacenamiento forense. El incendio, curiosamente, había ocurrido exactamente 11 días después del magnicidio y había afectado únicamente el archivero donde se guardaban las evidencias relacionadas con este caso específico. Las probabilidades de que un incendio tan selectivo fuera accidental resultaban estadísticamente insignificantes. La comandante Palomar no durmió esa noche. A las 5 de la madrugada del 25 de marzo, recibió una llamada que cambiaría el rumbo de toda la investigación. La voz al otro lado de la línea pertenecía al doctor Armando Salgado, el patólogo forense que había realizado la autopsia oficial de Colosio. Su tono revelaba algo más que cansancio profesional. Era el temblor de quien ha descubierto algo que no debía descubrir. Cuando se encontraron 40 minutos después en un estacionamiento desierto del Hospital General, el doctor llevaba consigo un sobremanila que guardó contra su pecho como si contuviera fuego líquido. Sus primeras palabras fueron un susurro ronco. Me obligaron a firmar un dictamen que contradice todo lo que observé en esa mesa de autopsias. La trayectoria del proyectil no corresponde con la posición del presunto agresor. Es físicamente imposible. El ángulo de entrada sugiere que el disparo provino de una elevación superior, no de alguien que estuviera al mismo nivel entre la multitud. Dentro del sobre había copias de las radiografías originales, aquellas que nunca formaron parte del expediente oficial. En ellas se apreciaba con claridad devastadora la presencia de fragmentos metálicos en una trayectoria descendente que atravesaba el cráneo en un ángulo de aproximadamente 45 grados. Diana Palomar había revisado cientos de casos de homicidio. Sabía leer la geometría de la muerte. Aquellas imágenes contaban una historia completamente distinta a la versión que había sido presentada ante los medios de comunicación y el pueblo de México. El doctor Salgado reveló entonces un detalle que había sido eliminado deliberadamente del informe final. Durante la autopsia, encontramos restos de pólvora en la herida de entrada, lo cual es consistente con un disparo a quemarropa. Sin embargo, también identificamos una segunda área de carbonización en el tejido craneal, apenas visible, que sugiere la posibilidad de dos impactos casi simultáneos. Cuando solicité realizar estudios adicionales, 3 hombres sin identificación ingresaron a la morgue y confiscaron las muestras. Me dijeron que la seguridad nacional estaba en juego. Me dijeron que mi familia estaría segura si colaboraba. Palomar sintió cómo el aire de la madrugada se volvía más denso. Guardó las radiografías y le preguntó al doctor si había alguien más que supiera esto. El patólogo negó con la cabeza, pero sus ojos decían lo contrario. Había una enfermera, murmuró. Se llamaba Rocío Mendoza. Estuvo presente durante todo el procedimiento. Ella también vio las inconsistencias. 3 días después del funeral, su automóvil se estrelló contra un tráiler en la autopista México-Querétaro. Murió instantáneamente. El informe policial indicó que se quedó dormida al volante. Rocío nunca conducía de noche porque tenía problemas de visión nocturna. Todo el personal del hospital lo sabía. La comandante regresó a las oficinas de la Procuraduría con una certeza que le quemaba el pecho. Cada pieza de evidencia apuntaba hacia una verdad que nadie quería nombrar. Pero necesitaba algo más, algo contundente que no pudiera ser desestimado como teoría conspirativa. Fue entonces cuando recordó las palabras del fotógrafo Mendizábal sobre una cinta de video que había sido filmada por un turista estadounidense y que nunca fue incluida en el expediente oficial. Le tomó 2 días de búsqueda exhaustiva, llamadas a contactos en la embajada estadounidense y una reunión clandestina con un agente del Departamento de Estado que le debía un favor del pasado. Finalmente, obtuvo acceso a una copia de esa grabación. El material había sido enviado a Washington apenas horas después del atentado, como parte de un protocolo de cooperación en investigaciones de alto perfil. Lo que nadie en México sabía era que esa cinta nunca había sido devuelta. La grabación duraba 11 minutos y 40 segundos. Había sido filmada por un profesor de historia de Cincinnati llamado Robert Williams, quien visitaba Tijuana con su esposa. La calidad era deficiente, la cámara temblaba constantemente, pero había 2 secuencias que resultaban absolutamente reveladoras. En la primera, tomada aproximadamente 3 minutos antes del disparo fatal, se apreciaba con claridad a un hombre de complexión robusta, vestido con chamarra de mezclilla oscura,
que mantenía una conversación intensa con otro individuo en las inmediaciones del templete donde Colosio se disponía a descender hacia la multitud. El segundo hombre llevaba puesto un gorro de béisbol y gafas de sol. Lo extraordinario era que ambos portaban radios de comunicación. La segunda secuencia era aún más perturbadora. Capturaba el momento exacto del disparo desde un ángulo lateral que ninguna de las cámaras de televisión había registrado. En la fracción de segundo en que Colosio caía, se distinguía con nitidez cómo uno de los supuestos miembros de seguridad, ubicado a menos de 2 metros del candidato, realizaba un movimiento brusco con su mano derecha hacia la cintura, como guardando algo bajo la camisa. Su rostro mostraba una expresión que Diana Palomar había aprendido a reconocer en sus años de investigación criminal. No era sorpresa. No era pánico. Era la satisfacción fría de quien ha ejecutado una orden y sabe que ha cumplido su misión. Palomar congeló la imagen y amplió el cuadro. El hombre en cuestión no aparecía en ninguna de las listas oficiales del personal de seguridad. No había registro de su nombre, ni de su procedencia, ni de quien lo había asignado a ese puesto. Simplemente estaba ahí, a centímetros del candidato presidencial, en el momento exacto en que la historia de México cambió para siempre. Esa misma tarde, la comandante recibió la visita de un emisario del subsecretario de Gobernación. El mensaje era breve y contundente. Su investigación estaba interfiriendo con asuntos de Estado que escapaban su jurisdicción. Le sugerían tomar unas vacaciones prolongadas. Había una plaza disponible en la oficina de Cancún, lejos de la capital, lejos de los reflectores, lejos de las verdades que nadie quería que salieran a la luz. Diana Palomar miró al emisario directamente a los ojos y respondió con una serenidad que ocultaba la tormenta interior. Necesito 48 horas más. Después tomaré esas vacaciones. El hombre asintió y se retiró sin decir más. Ambos sabían que aquellas 48 horas definirían no solo el destino de la investigación, sino posiblemente el de la propia comandante. En el México de 1994, había verdades que costaban mucho más que una carrera profesional. La mañana del 26 de marzo de 1994 amaneció con una neblina espesa sobre la Ciudad de México. En una oficina del tercer piso de la Procuraduría General de la República, el licenciado Héctor Fernández Morales llegó temprano, como era su costumbre. Llevaba 32 años trabajando en el archivo de documentación criminal. Lo que encontró ese día sobre su escritorio lo dejó paralizado durante casi 10 minutos. Era un sobre manila sin remitente, sin sellos, sin marcas de ningún tipo. Dentro había copias fotostáticas de 3 documentos que ni siquiera deberían existir. El primero era un memorándum fechado el 16 de marzo, 9 días antes del asesinato, procedente de la Oficina de Coordinación de Seguridad Presidencial. En él se detallaba una solicitud expresa para reducir el perímetro de seguridad en los eventos públicos del candidato Colosio. La firma al pie del documento era ilegible, pero el sello oficial era auténtico. Fernández Morales lo sabía porque había visto miles de documentos similares en su carrera. El segundo documento era aún más perturbador. Se trataba de un informe de inteligencia militar fechado el 20 de marzo, apenas 4 días antes del magnicidio. El texto describía movimientos inusuales de 3 vehículos con placas de gobierno federal en las inmediaciones de Lomas Taurinas durante las 72 horas previas al mitin. Los vehículos habían sido identificados como parte de un operativo no registrado en los libros oficiales. El informe concluía con una frase que Fernández Morales tuvo que leer 3 veces para convencerse de que estaba realmente escrita. Se recomienda abstención de intervención. Orden superior prevalece. El tercer documento era una transcripción de una conversación telefónica interceptada el 23 de marzo, la noche anterior al asesinato. Los nombres estaban tachados con marcador negro, pero el contenido era cristalino en su mensaje. Una voz masculina decía: «Mañana se resuelve el problema de Tijuana. Ya está todo coordinado. El candidato no llegará a Los Pinos». La otra voz respondía: «Que parezca un acto solitario. Nada de complicaciones posteriores». La transcripción terminaba con un sello que Fernández Morales reconoció inmediatamente. Era el código de clasificación que usaba el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Fernández Morales guardó los documentos en su portafolios y salió de la oficina sin decir palabra a nadie. Sabía que su teléfono probablemente estaba intervenido. Sabía que su oficina podía tener micrófonos ocultos. Sabía que desde el momento en que esos papeles llegaron a sus manos, su vida había cambiado para siempre.
3 horas después, la comandante Palomar recibía esos mismos documentos en un café de la colonia Roma. Fernández Morales temblaba mientras sacaba las copias de sus portafolios. Sus manos no dejaban de moverse nerviosamente sobre la mesa de madera desgastada. Llevaba lentes oscuros aunque estaban sentados en el rincón más alejado de las ventanas. Lo que más inquietó a Palomar no fueron los documentos en sí, sino lo que Fernández Morales le contó después. Durante los últimos 8 días, 7 funcionarios relacionados con la investigación del caso Colosio habían solicitado licencias médicas de emergencia. 2 de ellos habían renunciado abruptamente y abandonado el país. Uno más había sido transferido a una oficina consular en Asia. Las coincidencias eran demasiado perfectas, demasiado coordinadas. Palomar recordó entonces algo que había pasado por alto. El día del magnicidio, el coordinador de seguridad del candidato, el general Domiro García Reyes, no estaba en Lomas Taurinas. Oficialmente se reportó que había sufrido un colapso nervioso la noche anterior y fue hospitalizado de emergencia. Pero cuando Palomar revisó los registros hospitalarios, descubrió que el general había sido dado de alta apenas 4 horas después de su ingreso, en perfectas condiciones. Sin embargo, no regresó a su puesto. Permaneció en su domicilio todo el día 24 de marzo, y durante las siguientes 72 horas no respondió llamadas ni recibió visitas oficiales. Más extraño aún, el general García Reyes solicitó su retiro del servicio activo el 28 de marzo, apenas 4 días después del asesinato. Su pensión fue aprobada en tiempo récord, algo que normalmente tomaba meses de trámites burocráticos. Para el 5 de abril, el general y su familia habían abandonado México con destino a España. Su paradero actual permanecía desconocido, o al menos eso decían los registros oficiales. Pero había algo más en la historia del general que Palomar descubrió gracias a un contacto en el archivo militar. En 1988, García Reyes había sido asignado brevemente a un puesto en la Dirección Federal de Seguridad, la temible policía política del régimen que fue disuelta oficialmente en 1985, aunque todos sabían que simplemente había cambiado de nombre y estructura. Durante ese periodo, el general había trabajado en operaciones encubiertas, cuya naturaleza exacta permanecía clasificada. Su expediente mostraba una anotación curiosa: agente con capacidad para operaciones de máxima discreción, confiabilidad comprobada en situaciones límite. La comandante Palomar comenzaba a entender que no estaba persiguiendo a un solo asesino, sino desenmarañando una red que involucraba niveles del poder que ella apenas podía imaginar. Los documentos que ahora tenía en sus manos no eran evidencia de un crimen, eran evidencia de una conspiración que había sido planificada con precisión militar. Esa misma tarde, Fernández Morales no llegó a su casa. Su esposa reportó su desaparición a las 11 de la noche. Su automóvil fue encontrado 3 días después en un estacionamiento del Aeropuerto Internacional, con las llaves puestas y su credencial de la Procuraduría sobre el asiento del conductor. El licenciado Héctor Fernández Morales nunca más fue visto. El caso fue clasificado como abandono voluntario de hogar. Ninguna investigación seria fue realizada. Palomar guardó las copias de los documentos en 3 lugares distintos. Una en su casa, otra en una caja de seguridad bancaria, y la tercera se la entregó al doctor Salgado con instrucciones precisas de qué hacer si algo le sucedía. La sensación de estar siendo observada ya no la abandonaba, ni siquiera en su propio apartamento. Había aprendido a cambiar de rutas diariamente, a revisar su automóvil antes de encenderlo, a no hablar por teléfono de nada importante. La verdad estaba ahí, fragmentada en documentos oficiales que nunca debieron salir a la luz, en testimonios de personas que preferían el silencio antes que arriesgar sus vidas, en coincidencias demasiado perfectas para ser casuales. México había cambiado para siempre ese 24 de marzo en Lomas Taurinas, pero las razones reales de ese cambio permanecían enterradas bajo capas de mentiras oficiales y operaciones encubiertas. El martes 11 de abril de 2023, en una modesta casa de la Colonia del Valle en la Ciudad de México, murió silenciosamente María Elena Sotomayor de Ochoa. Tenía 93 años. El certificado de defunción consignó causas naturales. Nadie del gobierno asistió al funeral. Nadie de los medios publicó una esquela. Sin embargo, lo que María Elena llevó consigo a la tumba era un secreto que había guardado durante 29 años con una disciplina militar. Un secreto que involucró al menos 3 presidencias, 2 agencias de inteligencia extranjeras y una operación cuyo nombre código jamás apareció en documento oficial alguno.
Su nieto, arquitecto de profesión, encontró entre sus pertenencias una caja de zapatos sellada con cinta canela. Dentro había recortes de periódicos, todo sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Había también fotografías Polaroid borrosas que mostraban a un hombre bajando de un automóvil Lincoln negro frente al Hotel Camino Real la tarde del 25 de marzo de 1994. La placa del vehículo aparecía difuminada intencionalmente. Pero lo más inquietante era una libreta escolar con pastas azules. Contenía nombres, fechas, números telefónicos y una anotación repetida en las últimas páginas, escrita con tinta roja, subrayada 3 veces. Decía simplemente: ellos lo sabían desde febrero. No hicieron nada. María Elena había trabajado como operadora telefónica en las oficinas centrales de la campaña del Partido Revolucionario Institucional durante los primeros meses de 1994. Según su testimonio manuscrito, que apareció en esa libreta, ella escuchó por casualidad una conversación el 14 de febrero. 2 voces masculinas discutían sobre la necesidad de contener a Colosio antes de que fuera demasiado tarde. Una de las voces mencionó la palabra Lomas Taurinas. La otra respondió que todo estaba en manos de gente confiable. La llamada duró exactamente 4 minutos con 30 segundos. María Elena anotó la fecha, la hora, los números marcados. Luego guardó silencio durante casi 3 décadas. Cuando su nieto intentó verificar los números telefónicos que aparecían en la libreta, descubrió algo perturbador. 3 de ellos correspondían a líneas que estuvieron registradas a nombre de dependencias gubernamentales inexistentes. Oficinas fantasma. Uno de esos números había sido dado de baja exactamente el 30 de marzo de 1994, 4 días después del magnicidio. Los registros de teléfonos de México mostraban un patrón extraño. Esa línea había recibido más de 200 llamadas en febrero y marzo. Después del 28 de marzo, 0. Como si alguien hubiera ordenado borrar cualquier rastro. El arquitecto contactó a un periodista de investigación independiente. Juntos comenzaron a rastrear los otros nombres que aparecían en la libreta. Encontraron que 5 de las personas mencionadas habían muerto en circunstancias poco claras entre 1995 y 2003. Un accidente automovilístico en la carretera a Cuernavaca. Un infarto fulminante durante una comida familiar. Un suicidio inexplicable. Una caída desde un 5º piso. Un asalto violento en el que solo robaron documentos, no dinero ni joyas. Uno de los nombres de la lista era particularmente inquietante. Capitán retirado Jorge Alberto Martínez Fuentes, ex integrante del Estado Mayor Presidencial, dado de baja con honores en 1993. Según reportes militares, había solicitado su retiro por motivos de salud. Sin embargo, testigos cercanos afirmaron que en realidad fue separado del cargo después de una disputa con sus superiores sobre protocolos de seguridad en eventos masivos. Martínez Fuentes había insistido repetidamente en que los esquemas de protección utilizados en mítines políticos eran inadecuados, que presentaban vulnerabilidades graves. Su insistencia fue interpretada como insubordinación. El 21 de septiembre de 1994, 6 meses después del asesinato de Colosio, el capitán Martínez Fuentes fue encontrado muerto en su departamento de la colonia Narvarte. La versión oficial habló de problemas cardíacos. No hubo autopsia completa. El cuerpo fue cremado 2 días después a petición de la familia. Pero un paramédico que atendió la llamada de emergencia declaró años más tarde, en una entrevista off the record, que el cuerpo presentaba marcas extrañas en el cuello. Pequeñas equimosis circulares. Como si algo lo hubiera presionado con fuerza precisa. En la libreta de María Elena aparecía una anotación junto al nombre de Martínez Fuentes. Decía: llamó 7 veces entre el 10 y el 24 de marzo. Nadie le devolvió las llamadas. Preguntó por refuerzos. Dijo que había detectado movimientos sospechosos. Insistió. Le colgaron 2 veces. El periodista que investigó el caso logró localizar al hijo del capitán. Actualmente vive en Querétaro, trabaja como ingeniero civil. Aceptó hablar bajo condición de anonimato. Su relato fue escalofriante. Contó que su padre llegó nervioso a casa la noche del 23 de marzo. Dijo que algo muy malo iba a suceder, que había intentado advertir sin éxito, que ya no estaba en posición de hacer nada, pero que su conciencia no le permitía quedarse callado. El hijo recuerda que su padre escribió algo en una libreta esa noche. Después la guardó en una caja de seguridad de un banco.
Cuando intentaron recuperarla tras su muerte, les informaron que la caja había sido abierta por orden judicial apenas 2 días después del fallecimiento. El contenido había sido retirado. No hubo explicación. No hubo documentos que respaldaran esa orden. La familia nunca supo qué contenía esa libreta. Pero el hijo del capitán conserva una fotografía de su padre con un grupo de oficiales del Estado Mayor. Fue tomada en 1989. En ella aparecen 8 hombres uniformados. De esos 8, 5 murieron antes del año 2000. Ninguno por vejez. Accidentes, infartos, un cáncer fulminante. Solo 3 siguen vivos. Ninguno aceptó ser entrevistado para esta investigación. Uno de ellos trabaja actualmente como asesor de seguridad privada para empresarios de alto nivel. Otro vive retirado en San Miguel de Allende. El tercero desapareció del radar público en 2008. Los documentos que María Elena guardó también incluían recortes sobre otros testigos del asesinato de Colosio, personas que estuvieron cerca en Lomas Taurinas ese día. Varios de esos recortes tenían marcas con plumón rojo, cruces pequeñas. Junto a algunos nombres había fechas posteriores anotadas a mano. Fechas de fallecimientos. La correlación era imposible de ignorar. De las 17 personas que María Elena había marcado con una cruz, 14 murieron antes de cumplirse 10 años del magnicidio. Entre esos nombres estaba el de un vendedor ambulante que aseguró haber visto a 2 hombres intercambiar algo similar a un arma pequeña minutos antes del disparo fatal. Su testimonio fue recogido por un reportero local, pero nunca formó parte de las investigaciones oficiales. El vendedor murió atropellado 3 meses después cerca del mercado de la Merced. El conductor se dio a la fuga. Nunca fue identificado. También estaba marcada una enfermera del Hospital General que atendió a Colosio en los últimos minutos. Ella declaró ante colegas que las heridas no correspondían con la versión oficial del número de disparos, que había visto algo más. Murió en un asalto violento en su propia casa en 1996. Los ladrones se llevaron únicamente su computadora personal y una caja de documentos. Dejaron intactas joyas, dinero en efectivo y aparatos electrónicos. El nieto de María Elena, junto al periodista, intentó presentar toda esta información ante diversas instancias. La Fiscalía General de la República les informó que el caso estaba cerrado, que no había fundamento para reabrirlo, que los elementos presentados eran circunstanciales, que las muertes mencionadas no guardaban relación comprobable con el magnicidio, que México había pasado la página. Pero cuando el periodista comenzó a publicar algunos hallazgos en su blog personal, comenzaron las amenazas. Llamadas anónimas tarde en la noche, mensajes sin remitente con advertencias claras. Un día encontró su automóvil con las llantas desinfladas y una nota bajo el limpiaparabrisas. La nota no contenía palabras, solo un símbolo, una cruz negra idéntica a las que María Elena había dibujado en sus recortes. El arquitecto decidió guardar silencio. El periodista dejó de publicar. Los documentos originales fueron guardados en un lugar seguro, cuya ubicación solo conocen 3 personas. Están esperando el momento adecuado. O quizás esperando que alguien con verdadero poder se atreva finalmente a mirar dentro de esa caja. Mientras tanto, en algún archivo polvoriento de la Procuraduría, el sobremanila que Héctor Fernández Morales encontró aquella mañana de marzo continúa probablemente extraviado entre miles de expedientes. O quizás ya no existe. Tal vez fue destruido hace años. Tal vez nunca existió realmente. México aprendió a vivir con sus fantasmas. Pero los fantasmas nunca aprendieron a descansar. María Elena no fue la única que se llevó secretos a la tumba. A lo largo de estos casi 30 años, una cadena de testigos incómodos ha ido desapareciendo de la escena pública de manera casi quirúrgica. El comandante Domiro García Reyes, quien estuvo a cargo de la seguridad perimetral aquel día en Lomas Taurinas, murió en un accidente automovilístico inexplicable apenas 2 años después del magnicidio. Su vehículo se estrelló contra un muro de contención en una carretera perfectamente recta, en condiciones climáticas ideales. Las pruebas de alcoholemia resultaron negativas. Nunca se investigaron los frenos. La enfermera que atendió a Colosio en el Hospital General de Tijuana, aquella que declaró haber visto algo extraño en las heridas, solicitó asilo político en Canadá 6 meses después del crimen. Antes de partir, confió a una prima que temía por su vida. Decía que hombres sin identificación la seguían, que su teléfono hacía ruidos extraños, que alguien había entrado a su departamento sin forzar la cerradura. En Vancouver vivió bajo nombre falso hasta su muerte por cáncer en 2012. Jamás volvió a hablar públicamente del caso. El periodista que fotografió el momento exacto del disparo, cuyas imágenes contradecían parcialmente la versión oficial, perdió todos sus negativos originales en un incendio que consumió su archivo personal.
Las únicas copias que sobrevivieron fueron las ya publicadas, convenientemente editadas. Él insistió hasta su muerte en que el fuego no fue accidental. Entonces surge la pregunta inevitable. Si Mario Aburto actuó solo, como dictaminó la justicia mexicana, ¿por qué tantas muertes sospechosas rodean este caso? ¿Por qué tantos expedientes permanecen clasificados hasta el día de hoy? ¿Por qué el gobierno se niega sistemáticamente a liberar los archivos completos de la investigación? La respuesta oficial siempre es la misma: proteger fuentes sensibles, respetar la privacidad de las víctimas, salvaguardar la seguridad nacional. Pero 30 años después, ¿qué seguridad nacional puede estar en riesgo por revelar la verdad sobre un crimen político? Algunos investigadores independientes sostienen que la clave del misterio no está en lo que se dijo, sino en lo que nunca se investigó. Las llamadas telefónicas de Colosio durante sus últimas semanas, los movimientos bancarios irregulares detectados en cuentas cercanas al equipo de campaña, las reuniones secretas que el candidato mantuvo con figuras del poder económico, reuniones que no aparecen en ninguna agenda oficial. Existe un documento, mencionado en declaraciones ministeriales pero nunca incluido en el expediente público, que supuestamente detalla una conversación entre Colosio y un empresario regiomontano 3 días antes del asesinato. En esa conversación, según filtraciones nunca confirmadas, el candidato habría expresado su intención de revisar ciertos contratos gubernamentales que beneficiaban a un círculo muy reducido de poder. Contratos millonarios, concesiones estratégicas, negocios que movían el equivalente al presupuesto de varios estados. Ese documento desapareció de los archivos judiciales en circunstancias nunca esclarecidas. El licenciado Fernando Rodríguez González, quien formó parte del equipo legal que representó a algunas víctimas colaterales del atentado, guarda en su memoria un detalle perturbador. Durante una audiencia a puerta cerrada, uno de los jueces instructores recibió una llamada telefónica. Salió de la sala. Regresó 20 minutos después con el rostro desencajado. A partir de ese momento, toda su actitud cambió. Las líneas de investigación que parecían promisorias fueron clausuradas abruptamente. Los testigos que iban a ser llamados nunca comparecieron. El juez se jubiló anticipadamente 6 meses después y se mudó a España, donde vive actualmente en un nivel económico inexplicable para su salario judicial. Rodríguez intentó investigar por su cuenta. Recibió amenazas veladas. Su bufete perdió misteriosamente varios clientes importantes. Finalmente, comprendió el mensaje y guardó silencio. La viuda de Colosio, Diana Laura Riojas, se negó durante años a hablar sobre detalles específicos del caso. En las pocas entrevistas que concedió, su lenguaje corporal revelaba más que sus palabras. El terror apenas disimulado. La cautela extrema al elegir cada frase. La mirada que se desviaba cuando las preguntas se acercaban demasiado a territorios peligrosos. Ella también sabía algo. Ella también eligió el silencio como estrategia de supervivencia. Su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas, ha intentado reavivar la investigación desde su posición como funcionario público. Ha solicitado formalmente la desclasificación de archivos. Ha exigido transparencia. Ha pedido justicia para su padre. Las respuestas institucionales han sido siempre las mismas. Protocolos de seguridad, plazos legales, información sensible. La burocracia como muralla impenetrable. Pero hay quienes no se rinden. Pequeños grupos de investigadores ciudadanos, periodistas independientes, académicos obstinados que continúan buscando en los márgenes de la historia oficial. Ellos han descubierto inconsistencias asombrosas. Testimonios que se contradicen. Evidencias que desaparecieron. Versiones que cambiaron con el tiempo. Han encontrado, por ejemplo, que varios testigos presenciales modificaron sustancialmente sus declaraciones entre la primera y la segunda vez que fueron interrogados. Cambios radicales. Detalles cruciales que aparecieron o desaparecieron mágicamente. Como si alguien les hubiera refrescado la memoria. O advertido sobre lo conveniente de olvidar ciertos detalles. La tecnología moderna ha permitido analizar las filmaciones de aquel día con herramientas inexistentes en 1994. Expertos en balística forense han estudiado cuadro por cuadro las imágenes, y sus conclusiones son perturbadoras. Los ángulos de entrada de las balas no coinciden completamente con la posición oficial de Aburto. La trayectoria sugiere al menos 2 posiciones de disparo diferentes. La sincronización de los movimientos de seguridad revela patrones extraños, como si algunos guardaespaldas hubieran sabido exactamente cuándo apartarse. Estas nuevas pericias nunca han sido admitidas en tribunales. Siempre hay alguna razón técnica, algún tecnicismo legal,
alguna objeción procesal que impide su incorporación al expediente. La justicia mexicana parece tener un interés especial en que ciertas verdades permanezcan enterradas. Mario Aburto sigue en prisión. Ha cumplido casi 3 décadas de condena. En sus escasas entrevistas, mantiene la misma versión. Actuó solo, motivado por la frustración social y la desilusión política. Pero quienes lo han visitado en la cárcel cuentan que su mirada dice algo diferente. Que hay momentos en los que parece querer hablar, revelar algo, liberar una carga que lo ha consumido durante todos estos años. Y entonces se detiene. Mira alrededor. Verifica quién puede estar escuchando. Y vuelve al guión oficial. Tiene miedo. Incluso ahí adentro, después de tanto tiempo, sigue teniendo miedo. La pregunta que nadie ha podido responder de manera satisfactoria es la más simple y la más devastadora. ¿Quién se benefició realmente de la muerte de Luis Donaldo Colosio? Porque en política, especialmente en política mexicana, nada sucede por accidente. Todo crimen tiene un beneficiario. Toda muerte abre un camino para alguien. Colosio representaba una amenaza para el viejo sistema. Su discurso de marzo de 1994 en el Monumento a la Revolución fue un parteaguas. Habló de cambio verdadero, de terminar con las prácticas corruptas, de abrir el sistema político, de democratizar de verdad. Y esas palabras, pronunciadas por el candidato oficial del partido que había gobernado México durante décadas, sonaron a traición para muchos oídos poderosos. Existen grabaciones de conversaciones privadas entre líderes políticos de aquel entonces, obtenidas por métodos no del todo legales pero reveladoras. En esas conversaciones se escucha preocupación, alarma, la sensación de que Colosio se había salido del guión, que ya no era controlable, que representaba un riesgo para intereses demasiado grandes como para permitir que llegara a la presidencia. Una de esas grabaciones, filtrada años después a un medio alternativo, captura una frase escalofriante. No podemos permitir que destruya todo lo que hemos construido. La voz nunca fue identificada oficialmente. El medio que la publicó fue demandado hasta la quiebra. Las copias de la grabación desaparecieron de Internet sistemáticamente, pero quienes la escucharon no pueden olvidarla. El magnicidio de Colosio no solo cambió el destino de México, instaló una lección brutal en la conciencia colectiva. Hay límites que no se deben cruzar. Hay verdades que no se deben decir. Hay poderes que no se deben desafiar. Y quien olvida esas reglas, paga con la vida. 30 años después, México sigue buscando respuestas que quizá nunca lleguen. Los archivos clasificados permanecen sellados. Los testigos clave están muertos o silenciados. La verdad oficial se ha convertido en dogma. Y cualquier intento de cuestionarla es desacreditado como teoría conspirativa, especulación irresponsable, revisionismo político. Pero la historia tiene una manera peculiar de salir a la luz. Los secretos enterrados eventualmente emergen. Las mentiras sostenidas durante décadas terminan colapsando bajo su propio peso. Y las verdades incómodas, tarde o temprano, encuentran su camino hacia la conciencia pública. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero algún día, cuando los últimos guardianes de este secreto hayan desaparecido, cuando los intereses que protegieron esta mentira ya no tengan poder, cuando las nuevas generaciones exijan rendir cuentas con el pasado, entonces México conocerá finalmente qué pasó realmente aquel 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas. Hasta ese día, el fantasma de Luis Donaldo Colosio seguirá recorriendo los pasillos del poder mexicano, recordando a todos que hay crímenes que la historia no olvida, que hay injusticias que ningún tiempo puede borrar, y que la verdad, por más enterrada que esté, siempre termina saliendo a la superficie. María Elena Sotomayor se llevó su secreto a la tumba, pero ese secreto, como todas las verdades negadas, sigue vivo en las grietas del relato oficial. Esperando, pulsando, exigiendo ser contado. Gracias por acompañarnos en esta investigación que apenas rasca la superficie de uno de los misterios más profundos de la historia política mexicana. Si este trabajo te ha hecho reflexionar, si crees que vale la pena seguir buscando la verdad, te invito a suscribirte al canal. Necesitamos mantener viva la memoria. Necesitamos seguir haciendo las preguntas incómodas. Dale like si piensas que historias como esta merecen ser contadas. Y en los comentarios, comparte tu opinión. ¿Qué crees que realmente sucedió aquel día? ¿Qué secretos siguen enterrados? Porque la verdad se construye entre todos, fragmento por fragmento, testimonio por testimonio, hasta que finalmente la oscuridad ya no pueda contenerla.